Meditación Dzogchen. De acuerdo con Namkhai Norbu, en la tradición budista del Tíbet, Garab Dorje fue el primer maestro humano del sistema Dzogchen de práctica contemplativa. El término Dzogchen se traduce como la gran perfección, y el sistema ha sido transmitido de maestro a discípulo hasta nuestros días. Dzogchen intenta comprender en las experiencias inmediatas del meditador el estado primordial y la naturaleza no condicionada de la mente. La mente, al igual que en Mahamudra, es vista como poseedora de una luminosidad autorrefulgente y pura, como una especie de espejo que refleja diferentes manifestaciones. El meditador de la técnica Dzogchen utiliza cualquier experiencia para identificar este espejo que la refleja, no identificándose con los reflejos, sino con su origen. No se trata, como en la meditación vipassana, de observar la experiencia desde la perspectiva del observador, sino de captar la diferencia entre la experiencia como producto de un proceso de creación y la fuente de tal proceso. El meditador se pone en contacto con esa fuente atendiendo a su origen. El símil del espejo y sus reflejos constituyen una imagen apropiada para comprender la técnica, aunque no sustituye a la vivencia de la misma. En esta vivencia, el meditador debe poner atención al primer instante de activación sensible ante cualquier estímulo. En este primer momento de conciencia se halla el origen del ser consciente o la superficie del espejo de la mente. Cualquier estímulo es reflejado en esta superficie y de lo que se trata es de ser consciente de la existencia de la superficie reflectante, independientemente de las características o de los contenidos de sus reflejos. Una forma de aproximarse a la experiencia Dzogchen es atender a la primera experiencia que acontece en el instante del despertar del sueño. Existe una secuencia reconocible de acontecimientos que se siguen unos a los otros durante el despertar, desde la experiencia inmediata sin ego ni yo, el recuerdo de uno mismo como poseedor de un yo, hasta el despertar completo en el cual la mente comienza su habitual diálogo. El meditador posee, en el primer paso de esta secuencia, la posibilidad de experimentar su mente libre de contenidos y en ausencia de identidades. Otra forma de experimentar el estado de Dzogchen es observar los contenidos de la percepción visual, objetos, colores, formas, etc., sin asignarles denominadores verbales o intelectuales, es decir, sin conectarlos con el proceso racional de identificación y significación. En la percepción desnuda, previa de conceptualización, es posible experimentar la pureza de la mente. Este tipo de meditación se podrá entender mejor después de leer los siguientes extractos del libro The Cycle of Day and Night. La conciencia que surge en el primer instante súbito de contacto sensorial es verdaderamente aquella presencia pura que aparece sin corrección o modificación y que no es creada por causas. Esta condición de ambos, el sujeto y el objeto, es la auténtica y autooriginada conciencia primordial de la presencia pura. Esta conciencia, en su nacimiento, está totalmente ausente de pensamientos dualistas que conciben las cosas en términos de sujeto y objeto, y por lo tanto las apariencias externas surgen como manifestaciones de claridad sin apegos hacia concepciones o juicios. Las apariciones se presentan entonces en el estado de la condición real de la existencia. En la mañana temprano, inmediatamente después de despertar, una conciencia primordial surge, lo cual no es corregida y se mantiene presente en su propia condición. Si permanecemos en este estado natural, sin distracción y sin meditar en alguna cosa, entonces nos encontraremos quietamente presentes, sin ser perturbados por cualquier pensamiento discursivo.
tomando una postura confortable y estando relajado, tanto interna como externamente, sin estar agitado de ningún modo, uno integra su conciencia con el cielo abierto enfrente de uno. Cuando uno mira el cielo, parecería que el sentido del yo desaparece en la apertura del cielo. Esta apertura es integrada en el sentimiento propio y uno continúa de esta manera. La mente está simplemente presente en atención pura en el momento de la observación. Cuando uno se coloca en esta condición, en un estado de alerta, relajada, sin distracciones y sin una meditación construida, esta conciencia inicial, que es como el cielo, es también una condición en la que uno no tiene apegos ni fijezas en concepciones o juicios con respecto a la integración con el espacio. Nada hay que hacer con la mente, nada hay que visualizar o recitar. Uno no está pensando en algo, lo que se encuentra presente es la atención pura. Esta conciencia que está presente allí es como el cielo y no posee nada en ella en relación a una creación mental o apego. Es la simple y pura presencia de la claridad y uno permanece en ella.